Eran las 2:47 de la madrugada cuando escuché el primer chasquido en la frecuencia 94.3 FM. No era estática normal, era algo estructurado, como si alguien estuviera pulsando un código Morse defectuoso. Llevaba 6 años operando esta cabina y nunca había oído nada parecido. Me quité los audífonos y los dejé sobre la consola, pensando que tal vez era interferencia de algún camión con radio CB pasando por Reforma, pero el sonido continuaba saliendo de los monitores. Me froté los ojos. El café ya estaba frío en la taza manchada que tenía desde las 11 de la noche. La Ciudad de México dormía allá afuera, o eso creía yo, mientras las luces de los rascacielos parpadeaban a través de la ventana sucia de la cabina. Revisé el espectro en la pantalla del analizador y lo que vi me heló la sangre. Todas las frecuencias comerciales mostraban el mismo patrón de interferencia, no solo la 94.3, todas. Me incliné hacia el monitor y pasé el dedo por la pantalla táctil, cambiando entre bandas. AM, FM, onda corta. El patrón era idéntico en todas partes. Pulsos regulares cada 3 segundos, luego silencio, luego una ráfaga de ruido blanco que duraba exactamente 7 segundos. Mi respiración se aceleró. En mi mente analítica empecé a descartar posibilidades. No era una tormenta solar porque el Instituto de Geofísica habría emitido alertas. No era mantenimiento programado porque era domingo en la madrugada. No era un ataque cibernético porque esto afectaba transmisiones analógicas también. Tomé mi celular para llamar a Engineering, pero la pantalla mostraba sin señal. Eso era imposible. La torre celular más cercana estaba a 2 cuadras. Intenté con el teléfono fijo de la cabina y solo obtuve un tono muerto. El sudor empezó a bajarme por la nuca. Me levanté de la silla giratoria y caminé hacia la ventana. Desde el piso 12 de este edificio en el centro podía ver una porción decente de la ciudad. Todo parecía normal. Las luces de los semáforos cambiando en su rutina automática, los letreros de neón de las farmacias 24 horas brillando en verde y rojo, algún taxi ocasional cruzando avenidas vacías. Pero entonces noté algo extraño. No había aviones. Normalmente a esta hora se ven al menos 3 o 4 luces parpadeantes cruzando el cielo rumbo al aeropuerto. Esa noche el cielo estaba completamente negro, sin una sola estrella visible por la contaminación lumínica. Regresé a la consola y me puse los audífonos de nuevo. El patrón había cambiado. Ahora eran 5 pulsos, luego 10 segundos de silencio, luego ese ruido blanco que parecía contener voces, o algo que se parecía a voces pero distorsionado, como si alguien hubiera grabado una conversación y la estuviera reproduciendo al revés. Abrí el software de análisis espectral y empecé a grabar. Mis manos temblaban mientras configuraba los parámetros para intentar filtrar el ruido y aislar esas supuestas voces. La barra de progreso se llenaba lentamente en la pantalla. 5%, 10%. Mientras esperaba miré el reloj de pared. 2:53 AM. Solo 7 minutos habían pasado desde que detecté la anomalía, pero se sentían como una eternidad. El aire acondicionado de la cabina zumbaba en su ciclo normal, pero de repente me di cuenta de que estaba completamente solo en todo el edificio. Los otros técnicos del turno nocturno trabajaban 3 pisos abajo en el área de servidores, y la recepcionista se había ido a las 2. Tomé el walkie-talkie que usábamos para comunicación interna y presioné el botón. Checo, ¿me copias? Estática. Checo, aquí Daniel en cabina principal. ¿Estás ahí? Solo estática. El software terminó el análisis. Lo que apareció en pantalla me quitó el aire de los pulmones. La forma de onda no era natural, era demasiado perfecta, demasiado geométrica. Parecía un fractal, con patrones que se repetían en escalas cada vez más pequeñas. Hice zoom en una sección y vi que los picos y valles formaban secuencias numéricas. No reconocí el sistema, pero mi cerebro técnico sabía que estaba viendo información codificada, datos puros. Alguien o algo estaba transmitiendo datos masivos a través de todas las frecuencias simultáneamente. El volumen de información era absurdo. Hice un cálculo rápido basado en la densidad de la señal. Estaban transmitiendo el equivalente a terabytes por segundo. Eso requería una potencia de transmisión que ninguna instalación terrestre podía generar. Mi boca se secó. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba cerrada. Entonces las luces parpadearon. 1 vez, 2 veces, y se apagaron por completo. La cabina quedó sumida en oscuridad total excepto por el resplandor azulado de los monitores que corrían en batería de respaldo. Mi corazón empezó a martillar en mi pecho. Me levanté tan rápido que la silla rodó y chocó contra la pared. Caminé a tientas hacia la ventana y lo que vi me paralizó. La ciudad entera estaba a oscuras. No había luces en los edificios. No había semáforos. No había letreros de neón. Solo oscuridad absoluta.
y en esa oscuridad empezaron a aparecer luces, pero no eran luces normales. Eran destellos azules que se movían en formaciones geométricas perfectas sobre el cielo del centro de la ciudad. Líneas rectas, ángulos de 90 grados, patrones que ningún avión o helicóptero podría crear. Las luces se movían en silencio absoluto. Retrocedí de la ventana y tropecé con mi mochila. Caí de rodillas y el dolor me subió por las piernas. Me quedé ahí, jadeando, mirando los monitores que todavía mostraban esas formas de onda imposibles. El pánico empezaba a trepar por mi columna vertebral, pero forcé a mi mente a pensar. Necesitaba información. Necesitaba entender qué estaba pasando. Gateé hacia la consola y cambié a la banda de emergencia que usaban los servicios de protección civil. Estática. Probé con la frecuencia de la policía. Estática. Bomberos. Estática. Entonces, en el canal de la Guardia Nacional, escuché algo. Una voz entrecortada, casi inaudible entre la interferencia. Todas las unidades. Código negro absoluto. No usen luces. No hagan ruido. Permanezcan en sus posiciones. La transmisión se cortó. Código negro absoluto. Nunca había escuchado ese código. No estaba en ningún manual que conociera. Volví a mirar por la ventana. Las luces azules habían descendido. Ahora estaban a la altura de los edificios, moviéndose entre ellos como si estuvieran escaneando o buscando algo. Una de esas luces pasó justo frente a mi ventana, a unos 50 metros de distancia, y por un segundo pude ver que la generaba. No era una nave. Era una esfera perfecta, del tamaño de un auto compacto, hecha de algo que absorbía la luz a su alrededor. La esfera flotaba sin ningún medio visible de propulsión y emitía ese resplandor azul desde ranuras que formaban patrones hexagonales en su superficie. La vi pasar flotando hacia el edificio de enfrente y entonces proyectó un haz de luz que barrió la fachada de arriba a abajo. Contuve la respiración. El haz era tan brillante que podía ver el interior de las oficinas a través de las ventanas. Y luego la esfera siguió su camino como si no hubiera encontrado lo que buscaba. Me alejé de la ventana y me escondí debajo de la consola. No sabía por qué. Solo era instinto puro. Mi cuerpo había tomado control sobre mi mente racional. Estaba temblando. Podía escuchar mis dientes castañando en el silencio de la cabina. Cerré los ojos e intenté respirar lento, pero cada inhalación era superficial y rápida. Abrí los ojos y vi mi reflejo en la pantalla negra de uno de los monitores que se había apagado. Mi rostro estaba pálido, con gotas de sudor bajando por las sienes. Parecía un cadáver. La batería de respaldo de los equipos empezó a emitir un pitido de advertencia. Solo me quedaban 20 minutos de energía. Después de eso estaría completamente a oscuras. Tenía que tomar una decisión, quedarme aquí y esperar, o intentar salir del edificio. Saqué mi celular de nuevo, todavía sin señal. Pero tenía una radio portátil en mi mochila, una vieja Kenwood que usaba para monitorear frecuencias cuando hacía trabajo de campo. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron el plástico duro de la radio. La saqué y la encendí, manteniendo el volumen al mínimo. Empecé a barrer las frecuencias lentamente. Estática, estática, más estática. Entonces, en 156.8 MHz, la frecuencia marítima de emergencia, escuché algo que me heló hasta los huesos. Era un bucle de audio reproduciéndose una y otra vez. Una voz sintetizada, sin entonación humana, repitiendo en varios idiomas. Permanezcan en interiores. No generen luz. No generen sonido. Permanezcan en interiores. No generen luz. No generen sonido. Español, inglés, mandarín, árabe, ruso. El mensaje seguía ciclando. Apagué la radio y la guardé. Mis manos no dejaban de temblar. Tenía que salir de aquí. Quedarme en esta cabina sin energía era una trampa. Al menos afuera podría moverme, buscar otros supervivientes, encontrar respuestas. Me puse de pie y empecé a reunir lo esencial. La radio portátil, una linterna que juré no usar, una botella de agua del mini refrigerador, mi identificación, dinero en efectivo. Metí todo en mi mochila. El pitido de la batería de respaldo se hacía más frecuente. 15 minutos. Caminé hacia la puerta de la cabina y puse mi mano en la manija. Estaba fría. Del otro lado estaba el pasillo oscuro que llevaba a las escaleras de emergencia. 12 pisos de descenso en completa oscuridad. Apreté la mandíbula. No había alternativa. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba tan negro que no podía ver mi propia mano frente a mi cara. Saqué la linterna de la mochila, pero no la encendí. Todavía recordaba el mensaje. No generen luz. En cambio, mantuve mi mano derecha contra la pared y empecé a caminar lentamente hacia donde sabía que estaban las escaleras. Mis pasos sonaban aterradoramente fuertes en el silencio. Podía escuchar mi respiración, el roce de mi ropa,
el crujido de la mochila en mis hombros. Cada sonido parecía amplificado. Avancé unos 10 metros y mis dedos tocaron el marco de metal de la puerta de las escaleras. La empujé y el mecanismo de cierre hizo un clic que resonó en el pasillo. Me congelé, esperando... ¿Qué? No lo sabía, pero nada pasó. Solo silencio. Entré a la escalera de emergencia y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Aquí la oscuridad era absoluta. Ni siquiera había ventanas. Puse ambas manos en el barandal de metal y empecé a descender. 1 escalón, 2 escalones, 3. Conté cada uno para no perder la noción de dónde estaba. El metal del barandal estaba helado bajo mis palmas sudorosas. En el descenso entre el piso 12 y el 11 escuché algo. Un sonido que venía de abajo, como un roce, algo arrastrándose. Me detuve y contuve la respiración. El sonido se detuvo también. Esperé 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Nada, tal vez lo había imaginado. Tal vez era solo mi pánico jugando con mi percepción. Seguí bajando. Llegué al piso 11, luego al 10. El descenso se volvió mecánico. Mano en el barandal, pie buscando el siguiente escalón. Cuenta mental. 11, 12, 13. En el piso 9 volví a escuchar el roce. Esta vez más cerca. Definitivamente venía de abajo, tal vez del piso 7 u 8. Y ahora había otro sonido acompañándolo. Una especie de respiración húmeda, pesada. No era humana. Los músculos de mis piernas se tensaron. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que subiera de regreso, pero arriba solo había una cabina sin energía. Tenía que seguir bajando. Aceleré el paso, ya no contaba los escalones. Solo bajaba lo más rápido que podía sin hacer ruido. Mi mano resbaló del barandal por el sudor y tuve que agarrarlo de nuevo. El corazón me latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis oídos. Piso 8. El roce estaba ahora justo debajo de mí. Y con él, un olor. Algo acre y metálico, como ozono mezclado con carne podrida. El olor era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con mi camiseta. Seguí bajando y entonces lo vi. O más bien vi su silueta. En el rellano entre el piso 7 y el 6 había algo, una forma oscura más densa que la oscuridad circundante. Era alta, tal vez 2,5 metros, y delgada de una manera antinatural. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre algo en el piso. Podía escuchar un sonido húmedo como si estuviera comiendo o absorbiendo. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera parpadeé. La cosa tenía una cabeza alargada sin cabello visible y sus hombros eran demasiado anchos para su torso estrecho. Entonces, lentamente, giró su cabeza hacia arriba, hacia mí. No tenía ojos, o si los tenía, eran completamente negros y se fundían con el resto de su piel. Pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir su atención fija en mí como un peso físico. Abrió algo que podría ser su boca, y de ahí salió un sonido que nunca olvidaré. Un chirrido agudo modulado, como metal raspando metal, pero con un tono que taladró directamente en mi cerebro. Mis rodillas casi cedieron. La cosa dio un paso hacia las escaleras, hacia mí. Su movimiento era fluido pero completamente antinatural, como si sus articulaciones no tuvieran las mismas limitaciones que las nuestras. Retrocedí un escalón y mi pie golpeó el borde haciendo un sonido sordo. La criatura se detuvo. Ladeó su cabeza en un ángulo imposible, casi 90 grados, y entonces se lanzó hacia arriba. Corrí. Toda precaución de silencio se fue al carajo. Subí las escaleras de 2 en 2, 3 en 3, mis pulmones ardiendo. Podía escuchar a la cosa detrás de mí, sus extremidades golpeando el metal de las escaleras en un ritmo frenético. El sonido era como 4 bastones metálicos golpeando en secuencia rápida. No eran pies, eran otra cosa. Llegué al piso 9 y seguí subiendo. 10, 11. La distancia entre nosotros se mantenía constante, no podía superarla. Llegué al piso 12 y me lancé contra la puerta abriéndola de golpe. Corrí por el pasillo hacia la cabina, entré y cerré la puerta de un portazo. Busqué el seguro, pero mis manos temblaban tanto que no podía girar el pestillo. Finalmente lo logré justo cuando algo golpeó la puerta desde afuera. Un impacto masivo que hizo vibrar todo el marco. Me alejé de la puerta tambaleándome y caí sentado. La puerta recibió otro golpe, y otro. La madera empezó a astillarse cerca de la cerradura. Los monitores de la cabina todavía emitían su luz azulada mortecina. La batería de respaldo tenía tal vez 5 minutos. Miré alrededor desesperado buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Mi mirada cayó sobre el extintor de incendios colgado en la pared. Lo descolgué justo cuando la puerta recibió otro impacto y la cerradura cedió parcialmente. Podía ver una grieta en la madera. A través de la grieta vi un destello de algo negro y brillante. La piel de la criatura.
Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Esperé, con el extintor apretado en mis manos temblorosas. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Me arrastré hacia la puerta, presioné mi oído contra la madera astillada. Podía escuchar algo del otro lado, una respiración lenta, deliberada. La cosa estaba esperando. Retrocedí hacia la ventana. Afuera, las esferas azules seguían patrullando entre los edificios, pero ahora había algo más. Luces en la calle, no luces eléctricas. Estas eran orgánicas, bioluminiscentes. Se movían en grupos de 3 o 4, desplazándose por las avenidas. Y donde pasaban dejaban un rastro de esa sustancia viscosa que brillaba tenuemente en la oscuridad. Parecía alquitrán, pero se movía como si estuviera viva, extendiéndose por las paredes de los edificios, cubriendo los autos abandonados. Los monitores parpadearon. La batería estaba en sus últimos momentos. Tomé la radio portátil y la encendí de nuevo, manteniendo el volumen casi inaudible. Empecé a barrer frecuencias frenéticamente, buscando cualquier señal humana. Estática, estática, estática. Entonces, en 462, 675 MHz, escuché una voz humana real, entrecortada pero definitivamente humana. Armería Central, supervivientes refugiados, piso 3 sellado. Necesitamos técnicos. Las comunicaciones están fritas. Si alguien escucha esto, la transmisión se cortó. Armería Central. Eso estaba en Tacuba, a unos 5 kilómetros de aquí. 5 kilómetros a través de una ciudad invadida por esas cosas. Miré la puerta astillada de la cabina. Miré la ventana. Miré el extintor en mis manos. No tenía alternativa. Quedarme aquí era morir lentamente. Al menos afuera tenía una oportunidad. Los monitores se apagaron. Oscuridad total. Podía escuchar mi propia respiración resonando en mis oídos. Esperé un momento para que mis ojos se ajustaran, pero no había nada a lo que ajustarse. La oscuridad era completa. Saqué la linterna de mi mochila y la sostuve sin encenderla todavía. Me acerqué a la ventana y miré afuera. El cielo empezaba a aclararse en el horizonte. Amanecer. Tal vez con la luz del día esas cosas se retirarían. Tal vez podría moverme con más seguridad. Me aferré a esa esperanza como un náufrago a un salvavidas. Solo tenía que sobrevivir hasta que saliera el sol. Solo unas horas más. Podía hacerlo. Me senté en el piso con la espalda contra la pared, el extintor a mi lado, la radio en mi regazo, y esperé. El tiempo se arrastraba. Cada minuto parecía una hora. Podía escuchar sonidos afuera en la ciudad, cosas moviéndose, metal retorciéndose, vidrios rompiéndose y ocasionalmente gritos. Gritos humanos que se cortaban abruptamente. Cada vez que escuchaba uno, cerraba los ojos con fuerza y trataba de no pensar en lo que le estaba pasando a esa persona. La culpa me carcomía. Debería estar haciendo algo. Debería estar ayudando. Pero ¿qué podía hacer yo, un técnico de radio solo en una cabina rota contra una invasión de... ¿qué? Ni siquiera sabía qué eran esas cosas. Alienígenas. La palabra sonaba ridícula en mi cabeza, como algo de una película barata. Pero ¿qué otra explicación había? Tecnología que anulaba toda nuestra electricidad. Criaturas biológicas que desafiaban la anatomía conocida. Esferas que flotaban sin propulsión visible. La luz del amanecer empezó a filtrarse por la ventana. Primero solo un resplandor gris, luego tonos naranjas y rosas. Me levanté lentamente y miré afuera. Lo que vi me quitó el último vestigio de esperanza que me quedaba. La ciudad estaba destruida. Edificios con fachadas colapsadas. Autos volcados y amontonados como si un tornado hubiera pasado por las avenidas. Cráteres humeantes en el pavimento. Pero lo peor, lo absolutamente peor, eran las figuras. Cientos de ellas. Miles, tal vez. Las criaturas oscuras estaban de pie en las calles completamente inmóviles, como estatuas de obsidiana dispersas por toda la ciudad. Algunas estaban en los techos de los edificios, otras colgaban de las paredes, y todas ellas estaban orientadas hacia el mismo punto, el centro del valle, donde el sol empezaba a elevarse. Me di cuenta de que no se habían retirado con el amanecer, solo habían dejado de moverse. Observé a una que estaba en el techo del edificio de enfrente. Estaba completamente rígida, sus brazos largos colgando a los lados, su cabeza sin rasgos inclinada hacia arriba. No respiraba, no se movía ni un milímetro. Era como si se hubiera convertido en piedra, pero podía sentir que no estaba muerta. Estaba esperando a que cayera la noche de nuevo. La comprensión me golpeó como un martillo. Tenía que moverme durante el día. Era mi única oportunidad. Cuando cayera la oscuridad,
Estas cosas despertarían y cazarían de nuevo. Miré el reloj de pared. 6:34 am. El sol se pondría alrededor de las 7:00 pm. Tenía aproximadamente 12 horas para cruzar 5 kilómetros de ciudad infestada de estatuas vivientes y llegar a la armería central. Revisé mi mochila una vez más. Radio portátil, linterna, agua, mi navaja multiherramienta. No era mucho, pero tendría que servir. Me acerqué a la puerta astillada y presioné mi oído contra ella de nuevo. Silencio. Lentamente, muy lentamente, giré el pestillo y abrí la puerta a una rendija. El pasillo estaba vacío. La criatura se había ido, o estaba inmóvil en algún lugar. Abrí la puerta completamente y salí al pasillo. La luz grisácea del amanecer entraba por una ventana al final, iluminando el desastre. Había marcas en las paredes, surcos profundos como si algo con garras las hubiera rasgado, y ese olor a ozono y putrefacción todavía flotaba en el aire. Caminé hacia las escaleras de emergencia, cada paso medido y silencioso. Abrí la puerta de las escaleras y miré hacia abajo. En el rellano del piso 7 podía ver lo que la criatura había estado procesando. Era el cuerpo de Checo, el técnico de servidores, o lo que quedaba de él. No me acerqué al cuerpo. No podía. Desde donde estaba podía ver que su torso estaba abierto, pero no había sangre. Solo esa sustancia negra y viscosa que cubría el piso alrededor de él. Su cara estaba intacta, congelada en una expresión de terror absoluto. Sus ojos abiertos miraban al techo. Desvié la mirada y empecé a bajar las escaleras pegado a la pared opuesta, lo más lejos posible del cadáver. El olor era insoportable. Tuve que respirar por la boca para no vomitar. Pasé el piso 7 lo más rápido que pude sin hacer ruido. Piso 6. Piso 5. En el 4 había otra marca en la pared, un patrón de surcos que formaban algo parecido a símbolos. No me detuve a analizarlos. Solo quería salir de este edificio maldito. Llegué a la planta baja y me asomé por la ventana de la puerta que daba al lobby. Lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Había 3 de esas criaturas en el vestíbulo, completamente inmóviles. Una estaba junto al escritorio de recepción, otra cerca de los elevadores, y la tercera directamente frente a la puerta principal. Eran como maniquíes macabros dispuestos en una exhibición de museo. La luz del sol que entraba por las ventanas del lobby las iluminaba, y pude ver detalles que en la oscuridad no había podido distinguir. Su piel no era exactamente negra. Era un gris oscuro con reflejos iridiscentes, como el aceite sobre agua, y tenían articulaciones, pero no donde deberían estar. Sus brazos se doblaban en 3 lugares entre el hombro y la muñeca. Sus piernas eran digitígradas, terminando en algo que parecían pezuñas pero con dedos. Observé durante 5 minutos completos. Ninguna se movió ni un milímetro. Ni siquiera parecían respirar. Tomé una decisión. Tendría que pasar entre ellas. No había otra salida del edificio que no implicara romper una ventana, y el ruido definitivamente las activaría. Abrí la puerta de las escaleras milímetro a milímetro para no hacer ruido. Entré al lobby caminando de puntillas. El piso de mármol amplificaba cada pequeño sonido. El roce de mi ropa sonaba como papel de lija. Mi respiración parecía un vendaval. Mantuve los ojos fijos en la criatura más cercana, la del escritorio de recepción. Pasé a menos de 2 metros de ella. Podía ver los poros de su piel. Podía ver que tenía algo parecido a branquias en el cuello que no se movían. Seguí avanzando. 3 metros. 4 metros. Estaba a mitad de camino hacia la puerta principal. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Me congelé. El sonido venía de la criatura cerca de los elevadores. Giré mi cabeza muy lentamente. La cosa no se había movido de posición, pero su cabeza ahora estaba rotada hacia mí. Ni siquiera la había visto moverse. Un segundo antes miraba hacia la pared. Ahora me miraba directamente. Mis pulmones se vaciaron. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar esos agujeros negros donde deberían estar sus ojos. Permanecimos así por lo que pareció una eternidad. Yo inmóvil a mitad del lobby. Ella observándome con esa cabeza girada en ese ángulo antinatural. Entonces, tan lentamente como había girado hacia mí, su cabeza rotó de regreso a su posición original mirando la pared, como si hubiera decidido que no era una amenaza, o que no era interesante. Esperé 30 segundos más antes de atreverme a moverme de nuevo. Cuando lo hice, di cada paso como si caminara sobre vidrio. Llegué a la puerta principal y empujé la barra de pánico. El mecanismo hizo un clic suave. Las 3 criaturas permanecieron inmóviles. Salí al exterior y el aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Nunca había apreciado tanto el aire libre. Estaba en la calle frente al edificio. La avenida se extendía en ambas direcciones, sembrada de autos abandonados y escombros, y estatuas vivientes.
Había una cada 20 o 30 metros en promedio, algunas en las aceras, otras en medio de la calle. Una estaba encima de un autobús volcado, todas completamente quietas bajo la luz creciente del sol. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mapas. Milagrosamente todavía tenía la caché guardada de la ciudad. Tracé la ruta más directa hacia Tacuba, 5.3 kilómetros por Avenida Juárez, luego Paseo de la Reforma, después cortar por calles secundarias hasta la Armería Central. En condiciones normales sería una caminata de 1 hora. Ahora, esquivando cadáveres alienígenas vivientes, no tenía idea de cuánto tardaría. Empecé a caminar manteniendo la mayor distancia posible de cada criatura. Mi estrategia era simple. Si había una estatua en la acera derecha, cruzaba a la izquierda. Si había dos cerca una de la otra, buscaba una ruta alternativa por callejones o edificios. Avancé media cuadra sin incidentes. Entonces escuché voces. Venían de un edificio de departamentos a mi izquierda. Voces humanas, múltiples, hablando en susurros urgentes. Me acerqué a la entrada. La puerta estaba entreabierta. Adentro había un grupo de unas 15 personas apiñadas en el vestíbulo. Civiles en su mayoría. Hombres, mujeres, un par de niños aferrados a las piernas de sus padres. Todos tenían esa mirada vidriosa del trauma reciente. Uno de los hombres, de unos 50 años con ropa de oficina arrugada, me vio y se acercó. ¿Tienes auto?, preguntó sin presentarse. Negué con la cabeza. Mierda, murmuró. Pensábamos que tal vez... No importa. Me di cuenta de que algunos del grupo tenían heridas. Cortes, moretones. Una mujer tenía el brazo en un cabestrillo improvisado hecho con una cortina rasgada. ¿Qué pasó?, pregunté manteniendo mi voz baja. El hombre se frotó la cara con ambas manos. Eran las 3 de la mañana cuando empezó. Primero se fue la luz. Luego esas esferas comenzaron a escanear los edificios. Y después aparecieron esas cosas. Entraron a los departamentos. Sacaron a la gente. Algunos los mataron ahí mismo. A otros se los llevaron. Su voz se quebró. Escuchamos los gritos toda la noche. Todos los pinches gritos. Miré a los niños. Estaban demasiado callados. Ese tipo de silencio que no es natural en niños. El silencio del shock. Necesitan ir a un refugio, dije. Escuché una transmisión de la Armería Central en Tacuba. Están recibiendo supervivientes. El hombre negó con la cabeza. No podemos. Alfredo intentó salir hace 1 hora. No llegó ni a media cuadra. ¿Qué le pasó?, pregunté aunque temía la respuesta. Una de esas estatuas, dijo el hombre. Alfredo caminó demasiado cerca de una. Pensamos que estaban muertas, ¿sabes? Apagadas. Pero cuando él pasó a menos de 1 metro, la maldita cosa movió su brazo y lo agarró. No lo mató, solo lo sostuvo. Alfredo empezó a gritar y eso activó a las demás. Vinieron de todas direcciones. Lo arrastraron a un callejón. No pudimos hacer nada. El hombre tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Entonces están vivas durante el día?, pregunté sintiendo cómo mi plan de escape se desmoronaba. Vivas pero dormidas o en modo de espera, algo así, pero reaccionan al contacto y definitivamente reaccionan al ruido. Esto cambiaba todo. No podía simplemente caminar entre ellas. Necesitaba ser aún más cuidadoso, mantener al menos 2 metros de distancia de cada estatua. Cero ruido. Gracias por la información, le dije al hombre. De verdad necesitan intentar llegar a la armería. En grupo tienen mejor oportunidad. Vayan por las rutas más abiertas donde puedan ver las estatuas de lejos. El hombre asintió sin mucha convicción. Me di la vuelta para irme, pero una mujer del grupo me detuvo. ¿Tú vas hacia allá?, preguntó. Sí, llévanos contigo, por favor. Tú pareces saber lo que haces. Miré al grupo. 2 niños pequeños. 3 personas de la tercera edad. Varios heridos. Serían lentos. Harían ruido. Serían un lastre. La parte fría y analítica de mi cerebro lo sabía. Pero la parte humana no podía simplemente dejarlos. Está bien, dije finalmente, pero seguimos mis reglas. Silencio absoluto, distancia mínima de 2 metros de cualquier estatua. Si alguien no puede mantener el ritmo, nos quedaremos atrás, completó la mujer. Lo entendemos. Salimos a la calle en fila india. Yo iba adelante, luego el grupo de civiles y el hombre de oficina cerraba la marcha. Avanzábamos despacio, dolorosamente despacio. Cada 50 metros teníamos que detenernos para planear cómo pasar la siguiente concentración de estatuas. En una intersección había 7 de ellas formando casi un círculo. Tuvimos que desviarnos 2 cuadras para evitarlas. El sol subía en el cielo. Debían ser las 8 de la mañana. Llevábamos casi media hora y apenas habíamos avanzado 4 cuadras. A este ritmo no llegaríamos a la armería antes del anochecer. Y cuando cayera la noche, seríamos presa fácil.
Entonces escuchamos el motor. Venía de atrás, acercándose rápido. Me giré y vi un Hummer militar pintado en camuflaje urbano avanzando por la avenida, esquivando autos abandonados y estatuas. El vehículo se detuvo a unos 20 metros de nosotros. La ventana del conductor bajó y un hombre en uniforme de la Guardia Nacional asomó la cabeza. ¿Pueden correr?, gritó. Asentí. Entonces suban atrás. Rápido. Tenemos 30 segundos antes de que el ruido del motor las active. No necesitamos que nos lo dijera 2 veces. Corrimos hacia el Hummer. La compuerta trasera se abrió y manos uniformadas nos ayudaron a subir. Literalmente me lanzaron al interior. El grupo de civiles subió después de mí. El hombre de oficina fue el último. La compuerta se cerró de golpe y el Hummer aceleró antes de que todos estuviéramos sentados. Caí sobre mi espalda en el piso metálico del vehículo. Había otros 4 soldados en el compartimento trasero con nosotros, todos armados con rifles de asalto. Uno de ellos, con las insignias de oficial en su uniforme, me miró de arriba a abajo. ¿Militar?, preguntó. No, técnico de radio. Sus ojos se iluminaron con algo parecido a esperanza. ¿Eres Daniel Velasco? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. ¿Cómo? Tu transmisión. Te rastreamos por las frecuencias que estabas usando anoche. Soy el oficial Ramos. Nos mandaron a buscarte específicamente. Miré a los civiles del grupo. ¿Y ellos? Bonus, dijo Ramos sin emoción. Supervivientes son supervivientes. Pero tú eres prioritario. El teniente Foster necesita un técnico de comunicaciones que sepa lo que hace. Todo nuestro equipo electrónico está frito. El Hummer dio una vuelta brusca y todos nos deslizamos hacia un lado. Por las ventanas pequeñas del compartimento podía ver estatuas pasando a toda velocidad, y algunas ya no estaban inmóviles. Sus cabezas giraban siguiendo el vehículo. ¿Qué tan lejos estamos?, pregunté a Ramos. 10 minutos si no nos topamos con barricadas, respondió. ¿Barricadas? Ellos están agrupando autos y escombros en puntos estratégicos, bloqueando rutas principales, como si estuvieran pastoreándonos, concentrándonos en ciertas áreas. Eso confirmaba mi peor sospecha. Esto no era un ataque caótico, era organizado, calculado. Estaban siguiendo un plan. El Hummer frenó de golpe y todos nos estrellamos contra el frente del compartimento. Escuché al conductor gritar: «Barricada adelante, ruta alternativa». El vehículo dio reversa. Luego giró violentamente hacia la derecha. «¿Por qué no simplemente la atraviesan?», preguntó la mujer que me había pedido ir con nosotros. Ramos la miró como si fuera idiota. «Porque hay 3 de esas cosas paradas encima de la barricada esperando exactamente que hagamos eso». El Hummer aceleró por lo que parecía ser una calle residencial. Las casas a ambos lados estaban destrozadas, ventanas rotas, puertas arrancadas de sus bisagras, manchas de esa sustancia negra en las paredes, y cuerpos. No muchos, pero lo suficientes para que no pudiera dejar de verlos. Algunos estaban en posiciones que sugerían que habían intentado correr. Otros estaban dentro de autos con los parabrisas destrozados desde adentro, como si algo los hubiera sacado a la fuerza. Cerré los ojos, pero las imágenes ya estaban grabadas en mi cerebro. El Hummer volvió a girar, esta vez hacia la izquierda, y de repente estábamos en Paseo de la Reforma. El bulevar más icónico de la ciudad estaba irreconocible. Los monumentos estaban derribados. El Ángel de la Independencia, esa columna dorada que había sido un símbolo de la ciudad por más de un siglo, yacía partido en 3 pedazos en medio de la avenida. Y alrededor de los fragmentos había docenas de estatuas. Formaban un círculo perfecto, todas orientadas hacia los restos del monumento. «¿Qué están haciendo?», murmuré. Uno de los soldados, joven, tal vez 22 años, respondió: «Marcando territorio, o adorando, o haciendo algún tipo de ritual alien. Nadie lo sabe». Su voz tenía un tono de histeria apenas contenida. Ramos le lanzó una mirada de advertencia y el joven se calló. Pasamos el círculo de estatuas dando un rodeo amplio. El conductor mantenía el vehículo a velocidad constante, ni muy rápido ni muy lento. Supuse que había encontrado el punto exacto donde el ruido del motor no era suficiente para activar completamente a las criaturas, pero nos mantenía fuera de su alcance inmediato. Genio puro o suerte extrema, probablemente ambas. 3 minutos, anunció el conductor por el intercomunicador. Prepárense para descenso rápido. Ramos empezó a distribuir órdenes. Cuando se abra la compuerta, civiles primero. Corren directamente a la entrada. No miren atrás. No se detengan. El perímetro está asegurado, pero solo por 100 metros. Los civiles asintieron, sus caras pálidas. Los niños estaban llorando silenciosamente. El Hummer redujo velocidad y se metió por lo que parecía ser una rampa subterránea. La luz del día desapareció y fuimos envueltos por la oscuridad del estacionamiento. El vehículo frenó completamente.
Escuché voces afuera, órdenes siendo gritadas. La compuerta trasera se abrió y una luz brillante me cegó temporalmente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi que estábamos en un estacionamiento subterráneo convertido en zona de recepción. Había al menos 50 soldados formando un perímetro, todos apuntando sus armas hacia la entrada de la rampa. Más allá de ellos había civiles, cientos de ellos, sentados en grupos, algunos recibiendo atención médica de paramédicos improvisados. «¡Muevan, muevan, muevan!», gritó Ramos. Los civiles saltaron del Homer y corrieron hacia donde otros supervivientes estaban siendo procesados. Yo bajé último. Ramos me agarró del brazo. «Tú vienes conmigo. El teniente te espera». Me guió a través del estacionamiento hacia una puerta de metal que tenía un letrero. «Acceso restringido. Solo personal militar». Entramos a un pasillo iluminado por lámparas de emergencia alimentadas por generadores. Podía escuchar el zumbido de los motores. ¿Tienen electricidad?, pregunté. «Generadores diésel», explicó Ramos mientras caminábamos. «Los equipos electrónicos siguen fritos, pero la energía mecánica básica funciona. Luces, ventilación. Eso es todo». Subimos 3 pisos por escaleras. Mis piernas protestaban después de toda la tensión de la mañana. Llegamos a un nivel donde había más actividad. Soldados corriendo de un lado a otro. Oficiales gritando órdenes. El caos organizado de un comando militar en crisis. Ramos me llevó a una sala que antes debió ser una oficina administrativa, pero ahora estaba llena de mapas clavados en las paredes, mesas cubiertas de documentos y equipo de radio destrozado apilado en una esquina. Detrás del escritorio principal estaba el teniente Foster. Era un hombre de unos 40 años, cabello cortado al ras canoso en las sienes, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Me miró con ojos grises y calculadores. «Daniel Velasco, técnico en telecomunicaciones, operador de frecuencias de amplio espectro», recitó mi currículum como si lo hubiera memorizado. «Sí, señor», respondí automáticamente. «Necesito que me digas exactamente qué viste anoche en tu estación. Todos los detalles técnicos, patrones de frecuencia, modulación, potencia estimada de transmisión. Todo». Me senté y durante los siguientes 20 minutos le conté todo. Foster escuchaba sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en una libreta antigua. Cuando terminé, se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. «¿Tu análisis?», preguntó. «Comunicación coordinada», dije. «La simultaneidad en todas las frecuencias sugiere control centralizado. La potencia de transmisión necesaria para saturar el espectro completo indica que tienen una fuente de energía que está órdenes de magnitud por encima de lo que nosotros manejamos. Y el patrón geométrico en las ondas, eso no es natural. Es información codificada de alta densidad». Foster asintió. «Coincide con lo que hemos observado. Las esferas de reconocimiento transmiten constantemente. Están mapeando, catalogando, procesando información de la ciudad en tiempo real». Me incliné hacia adelante. «¿Qué quieren?». «No lo sabemos», admitió Foster, «pero tengo una teoría basada en el patrón de ataques. No están destruyendo infraestructura crítica. No bombardearon plantas de energía ni depósitos de agua. Solo neutralizaron nuestros sistemas electrónicos y están recolectando muestras biológicas, personas, recursos, como si estuvieran inventariando», completé. Foster me miró con algo parecido al respeto. «Exactamente, como si la ciudad fuera un almacén y ellos estuvieran haciendo stock». Un escalofrío me recorrió la espalda. «Eso significa que esto no es el final, es solo el principio». Foster se levantó y caminó hacia uno de los mapas en la pared. Estaba marcado con círculos rojos, líneas azules y X negras. «Necesito que restaures algún tipo de comunicación. No me importa si es analógica, digital o con latas conectadas por un pinche cordel. Necesito poder coordinar con las otras posiciones de la guardia en la ciudad. Estamos operando ciegos». Me levanté y examiné el equipo destruido en la esquina. Tomé un transmisor militar que parecía haber recibido algún tipo de sobrecarga eléctrica. Las placas de circuito estaban fundidas. «Esto está muerto», dije. «Todo lo que tiene componentes semiconductores está frito». El pulso electromagnético fue masivo. Saqué mi radio portátil de la mochila. «Pero esto todavía funciona. Es vieja tecnología. Tubos de vacío y componentes analógicos básicos». El EMP no la afectó completamente. Encendí la radio y empecé a barrer frecuencias. Foster observaba con atención. Encontré 3 canales donde había actividad humana. Voces entrecortadas reportando posiciones. «Tenemos comunicación limitada», dije. «Pero el alcance de esta radio es de 5 kilómetros máximo, y eso en condiciones ideales». Foster pensó por un momento. «¿Puedes construir un repetidor?». «Con las piezas correctas, sí. Necesitaría antenas, fuente de poder independiente y tiempo». «Te daré todo lo que necesites», dijo Foster.
Ramos te asignará un equipo de apoyo. Tienes 6 horas antes del anochecer. Después de eso todos nos encerramos y rezamos para sobrevivir otra noche. Me tragué el nudo en mi garganta. ¿Cuántos murieron anoche? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Foster me miró directamente a los ojos. De los 200 efectivos que estaban en esta base cuando empezó, quedamos 143. Los civiles, ni siquiera puedo estimar. Miles, decenas de miles probablemente. En toda la ciudad. La magnitud del número me mareó. Me apoyé en la mesa. ¿Y el resto del país? ¿El mundo? Sin comunicación no lo sabemos, pero las últimas transmisiones antes del apagón total sugerían que no era solo CDMX. Monterrey, Guadalajara, Puebla. Todas reportaron lo mismo. México estaba cayendo. Y si las otras ciudades grandes habían sido golpeadas simultáneamente, significaba que esta invasión era global y perfectamente coordinada. La humanidad nunca tuvo oportunidad. «Te mostraré el almacén de equipos», dijo Ramos desde la puerta. Lo seguí fuera de la oficina de Foster. Mientras caminábamos por los pasillos le pregunté, ¿cómo sobrevivieron la primera noche? Ramos se tocó una medalla religiosa que colgaba de su cuello. Pura suerte. Esta base tiene puertas de seguridad de 3 pulgadas de acero. Las sellamos en cuanto escuchamos los primeros gritos afuera. Las cosas intentaron entrar. Podíamos escucharlas raspando el metal durante horas, pero no pudieron atravesar. Al amanecer se detuvieron. ¿Y los que murieron? Los que estaban en patrullas externas cuando empezó. Y algunos idiotas que intentaron salir a rescatar a sus familias. Llegamos al almacén. Era un cuarto grande lleno de estanterías metálicas cargadas con equipo militar variado. Cajas de municiones, uniformes, radios portátiles antiguas similares a la mía, cables, antenas desmontadas, baterías. Era un paraíso para alguien que necesitaba construir sistemas de comunicación con tecnología obsoleta. «Toma lo que necesites», dijo Ramos. «Te asigno 2 hombres para que te ayuden a cargar y montar lo que sea que vayas a construir. El sargento Vega y el cabo Mendoza. Buenos soldados. Seguirán tus instrucciones». Empecé a hacer una lista mental de componentes. Necesitaba antenas de largo alcance, al menos 3 radios funcionales para crear una red de repetidores. Fuente de poder que no dependiera de electrónica moderna. Cables. Muchos cables. ¿Tienen un taller mecánico?, pregunté. Nivel -2, respondió Ramos. Pasé las siguientes 4 horas en ese taller con Vega y Mendoza, construyendo lo que básicamente era un sistema de comunicación de la Segunda Guerra Mundial. Usamos tubos de vacío rescatados de radios militares de los años 60 que milagrosamente habían sobrevivido al EMP. Conectamos 3 radios en configuración de repetidor usando el techo del edificio como punto alto para las antenas. La parte más difícil fue calibrar las frecuencias manualmente sin equipo de medición electrónico. Tuve que hacerlo a oído, ajustando condensadores variables hasta que el tono de retorno sonara limpio. Vega resultó ser sorprendentemente útil. Tenía conocimientos básicos de electricidad y seguía mis instrucciones sin cuestionarlas. Mendoza era más músculo que cerebro, pero cargaba las antenas pesadas sin quejarse. A las 3 de la tarde teníamos el primer repetidor funcionando. Lo probé transmitiendo en 462.175 mHz, la frecuencia donde había escuchado la transmisión original de la armería. Armería central a cualquier posición de la guardia. Comunicaciones restauradas. Repito, comunicaciones restauradas. Confirmen recepción. Esperé. Estática. Luego, débil pero clara. Armería central. Aquí posición Delta en Polanco. Los copiamos difuso, pero los copiamos. Primera comunicación en 18 horas. ¿Cuál es su situación? Miré a Vega y sonreí. Funcionaba. Foster llegó al taller corriendo después de que Ramos le avisara. «Lo lograste». Su voz tenía incredulidad. «Comunicación básica restaurada», reporté. «Alcance estimado de 15 kilómetros con el repetidor. Podemos contactar todas las posiciones de la guardia dentro de la ciudad». Por primera vez desde que lo conocí, Foster sonrió. Fue una sonrisa breve y tensa, pero sonrisa al fin. «Excelente trabajo, Velasco. Ahora necesito que documentes todo el procedimiento. Si nos pasa algo aquí, otras posiciones necesitan saber cómo replicar esto». Asentí y empecé a escribir instrucciones detalladas en una libreta. Mientras escribía, escuché a Foster coordinándose con las otras posiciones. «Delta, ¿cuál es su conteo de efectivos?» 27, señor, y aproximadamente 60 civiles. Omega, situación de suministros. Munición al 30%, comida para 4 días, agua suficiente. Las respuestas llegaban de 6 posiciones diferentes esparcidas por la ciudad. Ninguna tenía más de 40 soldados.
Éramos fragmentos de una fuerza militar destrozada intentando sobrevivir. Foster terminó su ronda de comunicaciones y se giró hacia mí. Velasco, necesito mostrarte algo. Sígueme. Me llevó 2 pisos abajo hasta una sala que parecía haber sido usada para almacenar archivos. Las paredes estaban cubiertas con gabinetes metálicos. Foster abrió uno y sacó una carpeta amarillenta. La puso sobre una mesa y la abrió. Lo que vi dentro me dejó helado. Eran mapas de la Ciudad de México, pero no eran mapas recientes. Estaban fechados en 1987 y tenían marcas, círculos rojos en ubicaciones específicas. Reconocí algunas: el Zócalo, Chapultepec, Reforma, el aeropuerto, y había notas al margen en letra apretada: zona de aterrizaje probable, punto de agregación, ruta de escape bloqueada. ¿Qué es esto?, pregunté con la voz apenas audible. Foster me miró con una expresión que no pude descifrar. Encontramos esto en los archivos clasificados del nivel C. Alguien sabía que esto iba a pasar. Y lo planearon. Hojeé la carpeta. Había más documentos. Reportes de avistamientos. Análisis de patrones de radioanomalías fechados en los años 80. Fotografías borrosas de objetos en el cielo nocturno sobre el Valle de México. Y un memo, sellado con el sello de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechado el 19 de septiembre de 1985, el día del terremoto. El memo era breve: actividad confirmada durante evento sísmico. Proceder con protocolo Centinela. Mantener silencio público absoluto. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. El terremoto, murmuré. Ellos estuvieron aquí durante el terremoto. Foster asintió. O lo causaron, o aprovecharon el caos para hacer reconocimiento, no lo sabemos. Pero está claro que esto no es su primera visita. Han estado monitoreando la ciudad por décadas, y alguien en el gobierno lo sabía. La paranoia se instaló en mi mente como un parásito. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté a Foster. Porque necesito que alguien más lo sepa. Si yo no sobrevivo, esta información tiene que salir. La gente tiene derecho a saber que los dejaron morir sabiendo que esto era posible. Me quedé mirando los documentos. 40 años de encubrimiento. 40 años de preparación inútil porque al final no habían podido detenerlos de todas formas. Necesito aire fresco, dije sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Foster señaló hacia una puerta. El techo está asegurado. Puedes subir. Pero no hagas ruido y regresa antes de las 6. Es cuando empiezan a despertar. Subí las escaleras hasta el techo. El aire de la tarde me recibió con el olor a humo y esa sustancia química que las criaturas dejaban por todas partes. El techo tenía una vista de 360 grados de la ciudad, y lo que vi me robó el aliento. Las estatuas se habían movido durante el día. Ya no estaban dispersas aleatoriamente. Ahora formaban patrones. Líneas rectas que convergían hacia puntos específicos, círculos concéntricos alrededor de áreas que no reconocí. Y en el centro de la ciudad, sobre lo que solía ser el Zócalo, flotaba algo masivo. No era una esfera como las de reconocimiento. Era una estructura, tal vez del tamaño de 3 edificios de oficinas apilados. Tenía forma de prisma irregular con superficies que reflejaban la luz del sol de maneras imposibles. Y de esa estructura salían cables o tentáculos. No podía distinguir desde esta distancia que se extendían hacia el suelo, conectándose a edificios, penetrando el pavimento. Me aferré al borde del parapeto del techo, tratando de procesar lo que estaba viendo. La estructura masiva sobre el zócalo pulsaba con una luz interna, como un corazón gigantesco bombeando algo que no era sangre. Cada pulso enviaba ondas visibles a través del aire, distorsiones que hacían que los edificios cercanos parecieran vibrar. Saqué mi teléfono e intenté tomar fotos, aunque sabía que probablemente sería inútil. La cámara funcionaba, pero no había forma de transmitir las imágenes a nadie. Aún así, documentar esto se sentía importante, como dejar evidencia para quien fuera que encontrara mi cuerpo después. Tomé una docena de fotos desde diferentes ángulos, haciendo zoom en los tentáculos que perforaban el suelo. Parecían estar extrayendo algo o inyectando. No podía saberlo con certeza. Un movimiento en mi visión periférica me hizo girar la cabeza bruscamente. A unas 6 cuadras de distancia, en el techo de un edificio de apartamentos, vi una de las criaturas. Pero esta era diferente. Era más grande que las otras, tal vez 3 metros de altura, y tenía protuberancias en su espalda que podrían ser alas plegadas o algún tipo de equipo. Estaba completamente inmóvil como las demás, pero su posición era deliberada. Estaba orientada directamente hacia la armería, hacia mí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me estaba observando? ¿Podían ver durante el día incluso en su estado de estatua? Retrocedí del borde del techo lentamente, sin hacer movimientos bruscos. La criatura no reaccionó. Seguía ahí,
congelada en esa pose de vigilancia eterna. Bajé las escaleras más rápido de lo que debería, mi corazón latiendo descontrolado. Cuando llegué al nivel 3, casi choqué con Vega. «Velasco, el teniente te busca», dijo. «Hay algo que necesitas escuchar». Lo seguí de regreso a la sala de comunicaciones que habíamos improvisado. Foster estaba ahí con auriculares puestos, su rostro más pálido de lo normal. Me pasó un segundo par de auriculares y señaló la radio. «Escucha esto. Lo capturamos hace 10 minutos en una frecuencia que nadie estaba usando». Me puse los auriculares y escuché. Al principio solo era estática, pero luego, enterrado en el ruido blanco, había un sonido. No era el patrón de pulsos que había detectado anoche. Era algo diferente. Algo orgánico. Como respiración amplificada 1000 veces, mezclada con algo que sonaba vagamente como canto o lamentación. Voces múltiples superpuestas, ninguna de ellas humana. «¿Qué carajo es eso?», pregunté quitándome los auriculares. El sonido me había puesto la piel de gallina. Foster negó con la cabeza. «No lo sabemos, pero está en todas las frecuencias bajas, por debajo de 20 MHz, como si estuvieran comunicándose en rangos que normalmente no monitoreamos». Me senté y conecté el analizador espectral que había rescatado del taller. Era uno viejo, completamente analógico, que había sobrevivido al EMP. Empecé a grabar el sonido y a analizarlo visualmente. Lo que apareció en la pantalla pequeña del osciloscopio me quitó el aliento. La forma de onda no era caótica. Tenía estructura, periodicidad, parecía lenguaje. No lenguaje humano, pero definitivamente algún tipo de sistema de comunicación organizado. «Están hablando entre ellos», dije en voz baja. «Coordinándose». Foster se inclinó sobre mi hombro mirando la pantalla. «¿Puedes decodificarlo?». Me reí sin humor. ¿Decodificar un lenguaje alienígena con equipo de los años 70? No, pero puedo intentar identificar patrones. Ver si hay palabras o conceptos que se repiten. Tal vez eso nos dé pistas sobre sus intenciones. Pasé la siguiente hora grabando diferentes segmentos de la transmisión y marcando patrones repetitivos. Encontré 7 secuencias distintas que aparecían con frecuencia. Las etiqueté arbitrariamente como A, B, C, D, E, F, G. La secuencia A aparecía cada 43 segundos exactamente, como un marcador de tiempo. La B siempre precedía un cambio en el tono general de la transmisión. Las otras parecían más aleatorias, pero estaba seguro de que tenían significado, solo que no podía descifrarlo. Necesitaríamos años de estudio y una computadora cuántica para siquiera empezar a traducir esto, le dije a Foster. «No tenemos años, ni siquiera tenemos días», respondió mirando el reloj en la pared. Eran las 5:47 p.m., 13 minutos para las 6. 13 minutos antes de que el sol empezara a ponerse y esas estatuas despertaran. «Todos a posiciones defensivas», ordenó Foster por la radio. «Sellado protocolo nocturno en 15 minutos». Escuché el sonido de puertas de metal cerrándose a través del edificio. Pasos apresurados, órdenes gritadas, el caos controlado de una base militar preparándose para un asedio. Me quité los auriculares y apagué el equipo de análisis. No servía de nada seguir estudiando su lenguaje si no íbamos a sobrevivir la noche. Vega entró a la sala. «Velasco, el teniente quiere que estés en el puesto de observación durante la noche. Necesita tus ojos técnicos monitoreando cualquier cambio en sus patrones de comunicación». Asentí y seguí a Vega hasta el puesto de observación. Era una habitación en el 4º piso con ventanas reforzadas que daban a la calle principal. Había 3 soldados ya posicionados ahí, cada uno con un rifle de francotirador apoyado en sacos de arena. No es que las balas fueran a hacer mucha diferencia contra esas cosas, pero supongo que tener un arma en las manos daba cierta ilusión de control. Me senté en una esquina con mi radio portátil y un par de binoculares nocturnos que funcionaban porque usaban tecnología de intensificación de imagen de primera generación, completamente analógica. El sol tocó el horizonte. La ciudad se tiñó de naranja y rojo sangre. Las sombras se alargaron entre los edificios destrozados. Y entonces, como si alguien hubiera dado una orden invisible, las estatuas empezaron a moverse. No fue repentino, fue gradual, casi imperceptible al principio. Una leve inclinación de cabeza aquí, un dedo que se flexionaba allá, pero en el transcurso de 5 minutos, todas las criaturas que podía ver desde la ventana habían salido de su estado de rigidez. Se estiraban, si es que ese era el término correcto. Sus extremidades se extendían en ángulos imposibles y luego regresaban a algo más parecido a una postura humanoide. El sonido que hacían era nauseabundo, como huesos crujiendo pero amplificado, mezclado con ese chirrido metálico que había escuchado en las escaleras de mi edificio. «Aquí vamos de nuevo», murmuró uno de los soldados, un chico que no podía tener más de 20 años.
Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su rifle. «Mantén la calma, Torres», le dijo otro soldado mayor, con cicatrices de acné en las mejillas. «Si nos quedamos callados, no hay razón para que se acerquen». Pero Torres tenía razón en estar nervioso, porque las criaturas no se estaban dispersando como tal vez esperábamos. Se estaban congregando, moviéndose en grupos de 5 o 6 hacia puntos específicos de la ciudad. Vi a un grupo caminar en formación perfecta hacia el norte, otro grupo hacia el sur. Sus movimientos eran sincronizados con una precisión militar que era aterradora de observar. No eran animales cazando, eran soldados ejecutando órdenes. Puse los binoculares nocturnos y enfoqué en uno de los grupos más cercanos. Podía ver detalles que durante el día había pasado por alto. Su piel no era lisa. Tenía textura, como escamas microscópicas que reflejaban la poca luz disponible. Y en sus torsos, justo debajo de donde estaría el esternón en un humano, tenían una especie de placa orgánica que brillaba tenuemente con ese mismo azul de las esferas de reconocimiento. Las placas pulsaban al unísono dentro de cada grupo. Comunicación biológica. O tal vez era como estaban recibiendo instrucciones de esa estructura masiva sobre el zócalo. Anoté todo en mi libreta: patrones de movimiento, sincronización de las placas luminosas, direcciones de desplazamiento, datos que tal vez serían útiles si sobrevivíamos lo suficiente para analizarlos. A las 6:34 p.m. escuché el primer grito. Venía de algún lugar al este, tal vez a 1 kilómetro de distancia. Un grito humano de terror absoluto que se cortó abruptamente después de 5 segundos. Los soldados en el puesto de observación se tensaron. «Alguien intentó correr», dijo el mayor. «O hizo ruido», agregó Torres con voz temblorosa. Siguieron más gritos durante la siguiente hora. Algunos duraban más que otros. Los peores eran los que no se cortaban, los que se convertían en llantos prolongados de agonía que se desvanecían en la distancia, sugiriendo que la persona estaba siendo arrastrada viva a algún lugar. Cada grito me taladraba el cerebro. Me recordaba que afuera había gente muriendo mientras yo estaba relativamente seguro detrás de puertas de acero. La culpa se mezclaba con el alivio de no ser yo el que gritaba. A las 7:15 p.m. las criaturas empezaron a hacer algo nuevo. Grupos de ellas se detenían frente a edificios específicos y una de ellas, aparentemente el líder, emitía ese sonido de chirrido modulado. Segundos después, las puertas de los edificios se abrían. No eran forzadas. Se abrían desde adentro. Y personas salían. Caminaban con movimientos rígidos, como marionetas, directamente hacia las criaturas que las esperaban. «¡Qué mierda!», susurró Torres. Están saliendo voluntariamente», pero no era voluntad. Miré más de cerca con los binoculares y vi que las personas tenían los ojos completamente negros. No había blanco visible, solo negro profundo que brillaba tenuemente. Estaban siendo controladas. Algún tipo de manipulación neurológica o parásito. No lo sabía, pero esa gente ya no era humana en ningún sentido que importara. Las criaturas reunían a los controlados en grupos de 10 y los guiaban hacia el sur. Siempre hacia el sur, hacia el zócalo, hacia esa estructura masiva. Conté 23 personas siendo llevadas solo desde mi posición de observación. Si cada grupo de criaturas estaba haciendo lo mismo en toda la ciudad, debían estar recolectando cientos, tal vez miles. «Necesito reportar esto a Foster», dije levantándome. El soldado mayor me detuvo. «Protocolo de silencio de radio después de las 6. A menos que sea emergencia absoluta, no transmitimos. El ruido de la radio los atrae». Mierda, tenía razón. Tendría que esperar hasta el amanecer para informar lo que estaba viendo. Me senté de nuevo y seguí observando, documentando todo en mi libreta con una linterna de luz roja que apenas iluminaba el papel. A las 8:43 p.m., una de las esferas de reconocimiento pasó flotando cerca de la armería. Se detuvo frente al edificio y proyectó ese haz de luz escaneando la fachada de arriba a abajo. «Todos quietos», ordenó el soldado mayor. «Ni siquiera respiren fuerte». La esfera se quedó ahí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 3 minutos. Su haz de luz era tan brillante que podía sentir el calor a través de la ventana reforzada. Barrió cada piso metódicamente. Cuando llegó a nuestro nivel, la luz entró por la ventana e iluminó toda la habitación en un azul cegador. Cerré los ojos con fuerza. Podía ver el resplandor a través de mis párpados. Finalmente la luz pasó y la esfera continuó su patrulla flotando hacia el oeste. Abrí los ojos lentamente. Todos en la habitación estaban sudando. «¿Creen que nos detectó?», preguntó Torres. «Si lo hizo ya estaríamos muertos», respondió el mayor, pero su voz carecía de convicción. Durante las siguientes horas, la actividad afuera pareció disminuir. Las criaturas seguían moviéndose, pero en menor número. Los gritos se habían detenido casi por completo.
La ciudad estaba en un silencio antinatural roto solo ocasionalmente por sonidos metálicos distantes y ese canto alienígena de baja frecuencia que ahora podía escuchar incluso sin la radio, vibrando a través de los huesos del edificio. A la medianoche mi turno en el puesto de observación terminó. Vega vino a relevarme. Bajé al tercer piso donde habían establecido un área de descanso para el personal no combatiente. Había unos 20 civiles ahí, la mayoría dormidos o fingiendo dormir. Me senté en un rincón y cerré los ojos. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que empezaba a derivar, veía esas caras con ojos negros caminando obedientemente hacia su destino. Veía a Checo en esas escaleras con su pecho abierto. Veía a la criatura en el lobby girando su cabeza hacia mí. A las 2:30 am me rendí y volví a la sala de comunicaciones. Encendí el equipo de análisis en el volumen más bajo posible y me puse los auriculares. Las transmisiones alienígenas continuaban, pero ahora había algo diferente en el patrón. La secuencia A que había identificado antes ya no aparecía cada 43 segundos, ahora era cada 37, y había una nueva secuencia que etiqueté como H, que se repetía con frecuencia creciente. Anoté los cambios. Patrones cambiantes podrían significar cambios en sus operaciones. Tal vez se estaban preparando para la siguiente fase. A las 5:15 am, los primeros rayos de luz gris empezaron a filtrarse por las ventanas orientadas al este. Subí de nuevo al puesto de observación. Los soldados de turno se veían exhaustos, con ojeras profundas y el cabello pegado a la frente por el sudor. ¿Algo que reportar?, pregunté. Torres negó con la cabeza. Después de la medianoche casi no hubo actividad, como si hubieran terminado su trabajo por esta noche. Miré por la ventana. Las criaturas estaban regresando a sus posiciones del día anterior, pero no exactamente las mismas posiciones. Se habían movido más cerca de la armería. Conté 17 dentro de un radio de 200 metros. Ayer solo había 9. Nos están rodeando, dije en voz alta. El soldado mayor asintió. Lo notamos hace una hora. Cada noche se acercan más. Están estrechando el perímetro. Foster convocó una reunión de todo el personal militar a las 6 de la mañana. Éramos 143 al principio de la noche anterior. Ahora éramos 139. 4 soldados no habían sobrevivido. Uno había tenido un ataque de pánico y salió corriendo de la base gritando. Los otros 3 estaban en un puesto de observación del lado norte que fue penetrado por una criatura que de alguna forma logró romper una ventana reforzada. Foster se paró frente a todos nosotros en el estacionamiento subterráneo. Su uniforme estaba arrugado y tenía una mancha de sangre en el hombro que no había estado ahí ayer. Situación, comenzó con voz ronca. Las criaturas están implementando una estrategia de asedio gradual. Cada noche reducen el espacio libre alrededor de nuestras posiciones. A este ritmo, en 3 o 4 noches estaremos completamente cercados con 0 oportunidad de evacuación. Hubo murmullos entre los soldados. Foster levantó la mano para silenciarlos. He estado en contacto con las otras posiciones de la guardia. Todas reportan lo mismo. Estamos siendo pastoreados, concentrados, y basándome en los patrones de recolección que observamos anoche, cuando estemos suficientemente agrupados, vendrán por nosotros en masa. El miedo era palpable en el aire. Podía ver soldados tragando saliva, limpiándose las palmas sudorosas en sus uniformes. «Entonces, ¿cuál es el plan, señor?», preguntó Ramos. Foster desplegó un mapa sobre el capó de un Hummer. Evacuación coordinada. Mañana al amanecer. Todas las posiciones de la guardia se mueven simultáneamente hacia la zona rural al noroeste de la ciudad. Hay una hacienda abandonada aquí. Señaló un punto en el mapa a unos 40 kilómetros. Terreno abierto. Menos estructuras verticales para que se escondan. Mejor visibilidad. 40 kilómetros, murmuró alguien. Con civiles y heridos. A pie o en vehículos que van a atraer a esas cosas como moscas. Foster golpeó el capó del Hummer con el puño. Es eso o quedarnos aquí y morir. Al menos moviéndonos tenemos una oportunidad. Miré el mapa. La ruta que Foster había trazado pasaba por zonas que estaban densamente pobladas de estatuas según mis observaciones. Señor, dije levantando la mano. Basándome en los patrones de distribución que he documentado, esta ruta. Tracé una línea diferente con mi dedo. Tiene menos concentración de hostiles. Agrega 5 kilómetros, pero las probabilidades de contacto son menores. Foster estudió mi ruta propuesta. ¿Estás seguro? 70% seguro. He estado mapeando sus posiciones y movimientos. Evitan ciertas áreas. No sé por qué, pero lo hacen. Foster pensó por un momento. Está bien. Usaremos tu ruta. Velasco, pasas el resto del día refinando ese mapa. Quiero saber cada maldita estatua en nuestro camino. Asentí. El resto de la reunión fue logística. ¿Cuánta munición llevar? ¿Cómo distribuir los civiles entre los vehículos? ¿Qué hacer si alguien no puede mantener el ritmo?
Las decisiones difíciles que nadie quería tomar pero que eran necesarias. Cuando terminó la reunión, regresé a la sala de comunicaciones y desplegué todos mis mapas y notas. Vega y Mendoza se unieron a mí. Durante las siguientes horas transferimos todos mis datos a un mapa grande de la ciudad. Círculos rojos para concentraciones altas de hostiles, amarillos para concentraciones medias, verdes para áreas relativamente claras. La ruta que había propuesto serpenteaba por las zonas verdes cuando era posible. Pero había un problema. Un cuello de botella inevitable cerca de Polanco, donde tendríamos que pasar por una zona amarilla con al menos 30 hostiles documentados. No hay forma de evitar esto, le dije a Foster cuando vino a revisar el mapa. Es el único puente sobre el río que todavía está intacto. Foster estudió el área. Entonces lo hacemos rápido. Convoy motorizado a máxima velocidad. Los vehículos hacen ruido de todas formas, así que ya no importa el sigilo en ese punto. ¿Y si bloquean el puente?, pregunté. Lo atravesamos. Los Hummers pueden empujar autos civiles fuera del camino. ¿Y si hay hostiles directamente en el puente? Foster tocó la pistola en su cinturón. Fuego de supresión. No para matarlos, eso es imposible. Solo para desorientarlos el tiempo suficiente para pasar. El resto del día se fue en preparativos. Civiles siendo organizados en grupos de 10, vehículos siendo cargados con suministros, munición distribuida, radios portátiles asignadas a cada grupo para mantener comunicación. A las 4 de la tarde Foster me llamó a su oficina de nuevo. Cuando entré, vi que no estaba solo. Había otro oficial con él, más joven, con el uniforme de la Fuerza Aérea. Velasco, te presento al capitán Ortega. Logró llegar hasta aquí esta mañana desde la base aérea de Santa Lucía. Ortega me saludó con un apretón de manos firme. ¿La base aérea sobrevivió?, pregunté. Ortega negó con la cabeza. Destruida en la primera hora. Los hangares fueron abiertos como latas de sardinas. Perdimos todos los aviones. Yo escapé con otros 3 pilotos. Los otros no lograron llegar aquí. Ortega tiene información crítica, dijo Foster. Cuéntale lo que me dijiste. Ortega se sentó y se frotó los ojos. Antes de que cayeran todas nuestras comunicaciones satelitales, recibimos transmisiones parciales de Estados Unidos. Houston, San Antonio, Phoenix. Todas reportaron ataques similares. Pero lo importante es que hubo un patrón en el tiempo. Las ciudades más grandes fueron golpeadas primero. Las medianas 2 horas después. Las pequeñas 4 horas después. Es una campaña coordinada a escala continental, posiblemente global. Y están priorizando por población. Eficiencia, murmuré. Neutralizan los centros de poder primero. Exactamente, dijo Ortega. Pero hay otra cosa. Antes de perder el contacto, la base aérea Edwards en California reportó haber detectado objetos en órbita. Cientos de ellos, todos moviéndose en formación hacia la superficie. La implicación me golpeó como un martillo. Eso significa que lo que vimos aquí es solo la primera ola. Hay más viniendo. Foster asintió sombríamente. Por eso la evacuación es crítica. No solo estamos huyendo de lo que hay en la ciudad, estamos tratando de estar fuera de las zonas urbanas cuando llegue la segunda ola. Salí de la oficina de Foster sintiéndome entumecido. Toda la humanidad estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Y nosotros éramos solo hormigas tratando de escapar de un pie gigante. Subí al techo una última vez antes del anochecer. Necesitaba ver la estructura sobre el zócalo de nuevo. Cuando llegué arriba, lo que vi me hizo caer de rodillas. La estructura había crecido. Ahora era el doble del tamaño que ayer, y los tentáculos que salían de ella ya no solo perforaban el suelo, ahora se extendían horizontalmente, conectándose a la cima de los edificios más altos. Formaban una red literal de cables orgánicos que cubría el centro de la ciudad como una telaraña masiva. Y en los puntos de conexión había cápsulas, estructuras del tamaño de autos colgando de los cables. Podía haber movimiento dentro de algunas de ellas, cuerpos humanos suspendidos en algún tipo de fluido brillante. Estaban siendo procesados, estudiados o cosechados. Tomé fotos con manos temblorosas. Evidencia. Si alguien sobrevivía para contar esta historia, necesitarían evidencia. El sol se puso y bajé del techo corriendo. No quería estar allá arriba cuando las estatuas despertaran de nuevo. La segunda noche fue peor que la primera. Las criaturas eran más agresivas. Probaron las defensas de la armería repetidamente. Golpes en las puertas de acero, rasguños en las ventanas reforzadas. Y ese canto, ese maldito canto de baja frecuencia que ahora hacía vibrar toda la estructura del edificio. A las 11:30 p.m., una de las ventanas del segundo piso cedió. La criatura entró antes de que nadie pudiera reaccionar. Mató a 2 soldados en 5 segundos. Los otros lograron sellar la habitación desde afuera, atrapando a la criatura adentro con los cadáveres. Podíamos escucharla moviéndose ahí durante horas, raspando,
golpeando, buscando una salida. A las 3:00 am los sonidos se detuvieron. Cuando amaneció y un equipo armado abrió la habitación con precaución, la criatura estaba inmóvil junto a la ventana rota. Los 2 cadáveres habían sido procesados. Solo quedaban esqueletos cubiertos con esa sustancia negra. 137 supervivientes cuando salió el sol. Perdíamos gente cada noche. Foster aceleró los preparativos de evacuación. Salimos en 2 horas, ordenó. Todos a los vehículos. Movimiento en 30 minutos. El caos controlado se convirtió en caos a secas. Civiles llorando mientras recogían sus pocas pertenencias. Soldados gritando órdenes. El rugido de motores diésel encendiéndose. Yo estaba en el tercer Hummer del convoy con Vega, Mendoza y 6 civiles. Foster iba en el primero. Ramos en el último, cerrando la formación. 8 vehículos en total. 137 personas apostando todo a un camino de 45 kilómetros a través del infierno. Las puertas del estacionamiento subterráneo se abrieron. El convoy empezó a moverse. Salimos a la luz grisácea del amanecer y lo primero que vi fue que las estatuas que ayer estaban a 200 metros ahora estaban a 50. Nos habían rodeado durante la noche. Formaban un círculo casi completo alrededor del edificio. Solo había un espacio abierto hacia el noroeste. Exactamente la dirección en la que necesitábamos ir. Es una trampa, dije en voz alta. Vega miró hacia adelante donde el Hummer de Foster aceleraba hacia el espacio abierto. Trampa o no, es nuestra única salida. El convoy atravesó el círculo de estatuas. Pasamos a menos de 5 metros de algunas. Podía ver los detalles de su piel alienígena. Las placas brillantes en sus pechos pulsando lentamente. Sus cabezas sin rasgos todas orientadas en nuestra dirección. Observándonos. Dejándonos pasar. Porque querían que fuéramos exactamente a donde estábamos yendo. El convoy giró hacia el noroeste y aceleró. Las calles de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas. Autos abandonados. Edificios colapsados, cráteres humeantes y estatuas, siempre estatuas, pero ninguna se movía para interceptarnos, solo observaban mientras pasábamos, como pastores observando al ganado moverse hacia el matadero que habían preparado. Llevábamos 20 minutos de trayecto cuando el convoy tuvo que reducir velocidad. La avenida frente a nosotros estaba bloqueada por un autobús volcado y 3 autos amontonados en lo que claramente no era un accidente, era deliberado. Una barricada construida durante la noche. Ruta alternativa. Escuché la voz de Foster por la radio del vehículo. El convoy giró hacia una calle lateral, más estrecha, edificios más altos a ambos lados. No me gustaba. Nos estaban canalizando, empujándonos exactamente a donde querían. Miré mi mapa. Esta calle no estaba en la ruta que había planeado. Era una zona amarilla, concentración media de hostiles. Mantén los ojos abiertos, le dije a Vega. Él ya tenía su rifle apoyado en la ventana, el cañón apuntando hacia afuera. Los edificios a ambos lados proyectaban sombras largas sobre la calle, y en esas sombras había movimiento, formas oscuras moviéndose en paralelo al convoy, manteniéndose al ritmo de los vehículos, no atacando, solo escoltándonos, como perros pastores con ovejas. El Hummer pasó sobre algo que hizo un ruido húmedo bajo las llantas. No miré atrás para ver qué era. Seguimos avanzando durante otros 10 minutos hasta que llegamos al cuello de botella que había identificado ayer, el puente sobre el río, o lo que quedaba de él. El convoy se detuvo. Desde mi posición en el tercer vehículo podía ver el problema. El puente seguía estructuralmente intacto, pero lo habían convertido en un campo de obstáculos. Autos volcados formando un laberinto, y entre los autos, estatuas, al menos 40, todas perfectamente inmóviles bajo la luz creciente del sol. Formaban un corredor estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que pasara un vehículo a la vez. «Esto es una emboscada», dijo uno de los civiles en nuestro Hummer, un hombre mayor con un suéter rasgado. «Van a activarse en cuanto entremos». Vega negó con la cabeza. «No lo harán. Durante el día están en modo de espera. Solo reaccionan a contacto directo o ruido extremo». «¿Y el ruido de 8 motores diésel?», preguntó el hombre. Vega no respondió porque no tenía respuesta. La radio crepitó. «Todos los vehículos mantengan formación. Cruzamos de uno en uno. Velocidad constante. No se detengan sin importar qué». Era Foster. Su voz tenía ese tono de comando que no admitía discusión. El primer Hummer empezó a cruzar. Lo vi navegar el laberinto de autos volcados. Las estatuas a cada lado permanecían inmóviles. 5 metros, 10 metros, 20 metros. Llegó al otro lado sin incidentes. El segundo Hummer entró al puente.
Mis manos apretaban los reposabrazos del asiento hasta que los nudillos se pusieron blancos. El vehículo pasó a menos de 2 metros de una de las estatuas más grandes. La criatura no se movió. Seguía mirando hacia adelante con esa cabeza sin rasgos. El segundo Hummer también cruzó sin problemas. «Nuestro turno», dijo el conductor de nuestro vehículo, un soldado joven llamado Pacheco. El Hummer avanzó lentamente hacia el puente. El motor rugía suavemente, cada vibración parecía amplificada 1000 veces en mis oídos. Entramos al corredor de estatuas. Podía verlas por las ventanas a ambos lados, tan cerca que podrías haber tocado su piel alienígena si hubiera extendido la mano. Sus placas luminosas pulsaban en sincronía. 1, 2, 3, 4, como un latido colectivo. Estábamos a mitad del puente cuando escuché el grito. Venía del cuarto Hummer detrás de nosotros. Uno de los civiles había entrado en pánico y había abierto la puerta intentando salir corriendo. El soldado que iba con él lo agarró, pero ya era tarde. El hombre cayó del vehículo en movimiento y rodó por el pavimento. Se detuvo a menos de 1 metro de una de las estatuas. Todos contuvimos el aliento. El hombre se levantó desorientado, sangrando de un corte en la frente. Miró alrededor frenéticamente. Las estatuas seguían inmóviles. Tal vez lo lograría. Tal vez podría volver al vehículo antes de que reaccionaran. El hombre dio un paso, luego otro. Entonces su pie golpeó uno de los autos volcados haciendo un ruido metálico fuerte. Las placas en los pechos de todas las estatuas se iluminaron al mismo tiempo. Azul brillante, cegador. La más cercana al hombre giró su cabeza hacia él. El movimiento fue instantáneo, antinatural. Su boca se abrió revelando filas de algo que parecían dientes, pero eran más como cuchillas cristalinas. El hombre gritó. Empezó a correr de regreso hacia el Hummer, pero la criatura extendió su brazo y lo agarró por el tobillo. El sonido que hizo el hueso al romperse fue audible incluso dentro de nuestro vehículo. «¡Acelera!», gritó Vega a Pacheco. El Hummer salió disparado hacia adelante. Miré por la ventana trasera. El hombre estaba siendo arrastrado hacia la criatura. Otras estatuas estaban empezando a moverse también, pero lentamente, como si estuvieran saliendo de un sueño profundo. El convoy completo aceleró. Los Hummers detrás del cuarto vehículo pasaron al hombre caído sin detenerse. No podían detenerse. Detenerse significaba morir para todos. Cruzamos el puente y el convoy no redujo velocidad. Seguimos por la avenida del otro lado a máxima velocidad. Detrás de nosotros podía ver a las criaturas en el puente volviendo lentamente a su estado de estatua. Habían tomado a un hombre. Eso era todo. Habían sido alimentadas y ahora volvían a dormir. 136 supervivientes. El convoy viajó durante otra hora antes de que Foster ordenara una parada breve. Estábamos en una zona más abierta ahora, las afueras de la ciudad donde los edificios daban paso a casas más pequeñas y eventualmente a campos. Bajé del Hummer con piernas temblorosas. Otros estaban vomitando al lado de sus vehículos. Algunos lloraban. Nadie hablaba sobre el hombre en el puente. Foster reunió a los líderes de vehículo. 30 kilómetros más, dijo señalando el horizonte. La hacienda está justo más allá de esas colinas. Pero algo no se sentía bien. Miré alrededor. Estábamos en un valle amplio con colinas a ambos lados. Era el lugar perfecto para una emboscada a gran escala. «Señor», dije a Foster, «esto no me gusta. Es demasiado abierto. No hay cobertura». Foster estudió el terreno. «Es exactamente por eso que lo elegí. En campo abierto podemos verlos venir desde lejos. O ellos pueden vernos a nosotros», respondí. «Y si tienen algo más grande que las criaturas terrestres, algo aéreo, somos blancos perfectos». Foster iba a responder cuando Ramos corrió hacia nosotros desde su Hummer. «Señor, tenemos movimiento. 2 kilómetros al sur. Algo grande viene hacia nosotros». Todos nos giramos. En el horizonte hacia el sur podía ver una nube de polvo elevándose. Y en esa nube de polvo había formas, grandes, moviéndose rápido. «Todos a los vehículos, ahora», gritó Foster. Corrimos de regreso a los Hummers. El convoy arrancó de nuevo, esta vez dirigiéndose directamente hacia las colinas al norte. Miré por la ventana trasera. Las formas se estaban acercando. Podía verlas más claramente ahora. No eran las criaturas humanoides, eran cuadrúpedas, del tamaño de elefantes. Se movían con una velocidad imposible para su tamaño, sus extremidades golpeando el suelo en un ritmo que parecía sacudir la tierra. «¿Qué carajo son esas cosas?», gritó Mendoza. «Evolución», murmuré. «O diferentes castas, como hormigas. Tienen trabajadores, soldados y ahora, cazadores». Las criaturas gigantes estaban ganando terreno. Los Hummers iban a máxima velocidad, pero no era suficiente. En 5 minutos nos alcanzarían.
Entonces el primer Hummer de Foster giró bruscamente hacia la izquierda, directamente hacia una formación rocosa que ofrecía algo de cobertura. El resto del convoy lo siguió. Nos metimos entre las rocas y los vehículos se detuvieron en formación defensiva. «Fuera de los vehículos, tomen posiciones», ordenó Foster. Los soldados saltaron con sus rifles. Los civiles fueron empujados detrás de las rocas más grandes. Yo me quedé con Vega y Mendoza detrás de una roca que nos daba vista hacia el valle. Las criaturas gigantes se detuvieron a unos 200 metros de distancia. Había 6 de ellas. Eran como una mezcla grotesca de araña y lobo. Tenían 6 patas articuladas que terminaban en algo parecido a cuchillas. Sus torsos eran blindados con esa misma piel iridiscente pero más gruesa. Y sus cabezas. Dios, sus cabezas eran puras pesadillas. Múltiples ojos dispuestos en patrones hexagonales. Mandíbulas que se abrían verticalmente en lugar de horizontalmente. «Esperen mi orden», dijo Foster por la radio. Las criaturas no atacaban. Solo nos observaban. Una de ellas inclinó su cabeza y de su garganta salió un sonido. No era el chirrido metálico de las humanoides. Era más profundo. Un rugido que sentí en mi pecho como una onda de presión física. Las otras 5 respondieron con el mismo rugido. Se estaban comunicando. Planeando. «No me gusta esto», dijo Vega. «Es como si estuvieran esperando algo». Tenía razón. Estas cosas nos tenían acorralados. Podrían atacar cuando quisieran. ¿Por qué esperaban? Entonces escuché el zumbido. Venía de arriba. Miré hacia el cielo y sentí mi estómago caer. Esferas. Docenas de ellas, descendiendo desde las nubes, formando un círculo sobre nuestra posición. «Están llamando refuerzos», dije a Vega. «No», respondió él mirando su reloj. «Es mediodía. Están documentando, grabando». Tenía razón. Las esferas no estaban atacando. Proyectaban esos haces de luz escaneando nuestra posición desde todos los ángulos. Estaban registrando, catalogando. Nosotros éramos los sujetos de algún tipo de experimento o estudio científico alien. Foster tomó una decisión. «Fuego de advertencia. Apunten a la más grande. Solo queremos mostrarles que podemos defendernos». 20 rifles abrieron fuego simultáneamente. Las balas impactaron la criatura más grande en su torso blindado. Chispas saltaron donde los proyectiles rebotaron en su armadura. La criatura ni siquiera se estremeció. Solo nos miró con esos ojos múltiples, indiferente, como un científico observando bacterias en una placa de Petri. Las esferas terminaron su escaneo y empezaron a ascender de regreso hacia las nubes. Las criaturas gigantes se dieron la vuelta y empezaron a retirarse hacia el sur. En 5 minutos habían desaparecido en el horizonte. Nos dejaron ir. «¿Qué mierda acaba de pasar?», preguntó Ramos. Foster bajó su rifle lentamente. Nos estudiaron y decidieron que no somos una amenaza suficiente como para desperdiciar recursos en eliminarnos. La humillación de esa realización fue casi peor que el miedo. No éramos enemigos, éramos irrelevantes. Foster ordenó que nos moviéramos antes de que cambiaran de opinión. El convoy salió de la formación rocosa y continuó hacia las colinas. El resto del viaje fue tenso pero sin incidentes. Pasamos por pueblos abandonados, casas con puertas abiertas y posesiones esparcidas en las calles. Pero no vimos más criaturas, solo ese silencio antinatural. Llegamos a la hacienda cuando el sol estaba en su punto más alto. Era una estructura colonial vieja, medio derruida, rodeada por campos vacíos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había un muro de piedra alrededor del edificio principal, bajo y agrietado, pero todavía en pie. Foster ordenó establecer el perímetro. Soldados fueron posicionados en cada esquina del muro. Los civiles fueron llevados al edificio principal. Yo ayudé a Vega y Mendoza a establecer un puesto de comunicaciones en lo que antes había sido la cocina de la hacienda. Montamos las radios y las antenas en el techo. A las 3 de la tarde teníamos comunicación restaurada con las otras posiciones de la guardia que habían logrado evacuar sus bases urbanas. Posición Delta reportó que habían perdido la mitad de su convoy en una emboscada. Posición Omega nunca respondió. Probablemente estaban muertos. Foster pasó las siguientes horas coordinando con los comandantes de las otras posiciones, tratando de establecer algún tipo de plan de defensa regional. Pero era inútil. Éramos grupos dispersos de supervivientes sin recursos, sin apoyo y sin esperanza real. Mientras el sol empezaba a descender, ayudé a reforzar las ventanas del edificio principal con tablas de madera que encontramos en un granero colapsado. No detendría a las criaturas si realmente querían entrar, pero al menos nos daría advertencia. A las 6 de la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre los campos, Foster reunió a todos en el patio central de la hacienda. 136 personas apiñadas en ese espacio pequeño. «Esta noche va a ser diferente», comenzó Foster. «No tenemos puertas de acero, no tenemos paredes reforzadas.
Solo tenemos este muro bajo y nuestras armas. Protocolo de silencio absoluto después del anochecer. Cualquiera que haga ruido pone en riesgo a todos. Si no pueden quedarse callados, los sacaremos del perímetro. Era brutal pero necesario. Algunos civiles protestaron, pero fueron silenciados por miradas duras de los soldados. Posiciones defensivas en 30 minutos, continuó Foster. Que Dios nos ayude a todos. El grupo se dispersó. Yo subí al segundo piso del edificio principal, donde habíamos establecido un puesto de observación. Desde una ventana rota podía ver los campos extendiéndose en todas direcciones. Vacíos. Demasiado vacíos. El sol tocó el horizonte y el cielo se tiñó de púrpura y naranja. Y entonces los vi, emergiendo de la línea de árboles al sur, caminando lentamente a través de los campos hacia la hacienda. Las criaturas humanoides, pero no eran decenas como en la ciudad. Eran cientos, tal vez 1000. Formaban líneas perfectas, filas y columnas como un ejército antiguo marchando a la batalla. Y entre ellas había las criaturas gigantes. 6 de ellas que reconocí del encuentro anterior, más otras 4 que no había visto antes. Foster necesita ver esto, dije a Vega, que estaba a mi lado. Él ya tenía la radio en la mano. Señor, tenemos contacto visual. Estimado, demasiados para contar. Vienen del sur. Hubo una pausa. Luego la voz de Foster, tensa pero controlada. Todos a posiciones. Prepárense para combate prolongado. Bajé las escaleras corriendo y ayudé a distribuir munición. Cada soldado recibió 4 cargadores. Los civiles que sabían usar armas recibieron pistolas. Los que no fueron puestos en el sótano con instrucciones de no hacer ruido sin importar que escucharan arriba. Las criaturas se detuvieron a 100 metros del muro. Se quedaron ahí, inmóviles, observando. La última luz del día se desvaneció y cayó la noche completa. Y entonces empezaron a moverse de nuevo, pero no atacaron. Caminaron alrededor del perímetro de la hacienda, formando un círculo perfecto, rodeándonos completamente. Cuando el círculo se cerró, se detuvieron de nuevo. «¿Qué están haciendo?», susurró alguien. «Conteniendo», respondí. «Nos tienen atrapados». Durante las siguientes horas no pasó nada. Las criaturas permanecían inmóviles en su círculo. No hacían sonido, no se acercaban, solo estaban ahí, esperando. La tensión era insoportable. Preferíamos que atacaran de una vez. Al menos eso sería acción. Esto era tortura psicológica. A las 11 de la noche escuché el sonido. Venía del cielo. Un zumbido profundo que hacía vibrar el aire. Miré hacia arriba y vi luces. No las esferas pequeñas de reconocimiento. Algo masivo, descendiendo directamente sobre la hacienda. Era una nave. No había otra palabra para describirla. Del tamaño de un edificio de 10 pisos. Con forma de disco irregular. Su superficie brillaba con ese mismo patrón hexagonal bioluminiscente. La nave se detuvo a unos 50 metros sobre el edificio principal, y de su parte inferior emergió un haz de luz, no azul como los haces de escaneo, blanco, cegador. El haz golpeó el centro del patio e inmediatamente sentí presión en mis oídos, como si el aire estuviera siendo succionado. «¡Cúbranse!», gritó alguien, pero ya era tarde. El haz se expandió abarcando toda la hacienda. Todo quedó bañado en esa luz blanca imposible. No podía ver nada, no podía escuchar nada excepto un tono agudo que taladraba mi cerebro. Caí de rodillas tapándome los oídos, pero no servía de nada. El sonido venía de dentro de mi cabeza. Sentí algo, como dedos invisibles hurgando en mi mente, tocando recuerdos, emociones, pensamientos, violándome de la forma más íntima posible. Grité, pero no escuché mi propia voz. No sé cuánto tiempo duró. Pudo haber sido un minuto, pudo haber sido una hora. El tiempo perdió significado en esa luz blanca. Cuando finalmente se detuvo, me encontré tirado en el suelo del patio. Otros estaban a mi alrededor en posiciones similares. Algunos se retorcían. Otros estaban completamente quietos. Me forcé a levantarme. La nave seguía ahí arriba, pero el haz se había apagado. Miré alrededor buscando a Foster. Lo encontré apoyado contra el muro, sangrando de la nariz. «¿Qué fue eso?», le pregunté con voz ronca. Él se limpió la sangre. «Procesamiento. Nos escanearon, completos, cuerpo y mente». «¿Para qué?». «Datos», respondió Foster. «Somos datos para ellos, nada más». Me arrastré hasta donde había caído mi mochila y saqué la radio portátil. Estaba destrozada. El EMP del haz había freído todos los circuitos. Toda nuestra comunicación estaba muerta de nuevo. La nave empezó a ascender, lentamente al principio, luego cada vez más rápido. En 30 segundos había desaparecido en las nubes. Las criaturas que formaban el círculo alrededor de la hacienda empezaron a retirarse, no todas a la vez.
en grupos, como soldados siendo relevados después de completar su misión. En 20 minutos todas se habían ido. Nos dejaron ahí, vivos, pero cambiados. Me senté con la espalda contra el muro y miré el cielo nocturno. Las estrellas finalmente eran visibles ahora que estábamos lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Me pregunté cuántas de esas estrellas tenían mundos que ya habían sido procesados, catalogados, descartados. Foster se sentó a mi lado. Terminó, dijo. No, respondí. Apenas empieza. Esto es solo la fase de recolección de datos. Viene algo más. Pasamos la noche en vigilia, pero no hubo más ataques. Cuando salió el sol, Foster hizo un conteo. 136 cuando empezó la noche. 136 todavía al amanecer. 0 bajas. Pero algo había cambiado en todos. Podía verlo en sus ojos. Una vacuidad, como si parte de ellos hubiera sido extraída durante el escaneo. Pasé las horas de la mañana intentando reparar alguna de las radios, pero era inútil. El pulso había sido demasiado fuerte. Todo el equipo electrónico estaba muerto. Estábamos completamente aislados. Al mediodía, Mendoza encontró algo en el granero. Un radio antiguo de transistores, tan viejo que había sobrevivido al pulso por pura obsolescencia tecnológica. Lo llevó corriendo al edificio principal. Velasco, funciona, el maldito trasto funciona. Lo encendí y empecé a barrer frecuencias. Estática, estática, más estática. Entonces, en una frecuencia que no reconocí, escuché una voz, clara, sin interferencia, pero no era humana. La voz hablaba en español perfecto, pero sin entonación, sin emoción, como una computadora leyendo un script. Proceso de catalogación completado. Sector urbano 732. México. Población procesada 4.200.000. Muestras viables 232. Muestras inviables. Resto. Procedan a fase 2. Extracción de recursos minerales. Procesamiento biológico de muestras viables. Disposición de residuos inviables según protocolo estándar. La transmisión se repitió una y otra vez. La misma información. Los mismos números fríos. 4 millones de personas reducidas a estadísticas. Y nosotros éramos los residuos inviables. Apagué la radio. Mis manos no temblaban. No sentía nada. Esa era la parte más aterradora. Debería estar sintiendo horror, rabia, desesperación. Pero solo había un vacío donde esas emociones deberían estar. Salí del edificio y caminé hacia el campo abierto más allá del muro. Otros supervivientes estaban dispersos por ahí, sentados o de pie mirando la nada. Nadie hablaba. Foster vino y se paró a mi lado. ¿Escuchaste la transmisión?, pregunté. Él asintió. Y ahora sabemos la verdad, dijo Foster. No nos están matando, nos están descartando, como basura que no vale la pena procesar. Miré el horizonte donde la ciudad era apenas visible como una mancha oscura. ¿Crees que alguien más sobrevivió? ¿En otras partes del mundo? Foster se encogió de hombros. Probablemente. Bolsas de resistencia aquí y allá. ¿Pero para qué? Solo somos residuos esperando ser limpiados. Me senté en el suelo. El pasto estaba seco bajo mis manos. El sol calentaba mi cara. Cerré los ojos y traté de sentir algo, cualquier cosa, pero el vacío permanecía. 3 días pasaron. 3 días donde el sol salía y se ponía sobre un mundo que ya no nos pertenecía. No hubo más ataques. No volvimos a ver las criaturas. Era como si hubieran terminado con nosotros y simplemente nos hubieran olvidado. Algunos de los supervivientes intentaron establecer rutinas, cocinar con lo poco que encontraban, limpiar las habitaciones de la hacienda, mantener guardias en el perímetro, pero todo se sentía mecánico, vacío, como actores siguiendo un guión que ya no tenía sentido. Yo pasaba las horas sentado en el techo del edificio principal con esa radio de transistores, escuchando la misma transmisión repetirse una y otra vez. Muestras inviables, resto, disposición de residuos según protocolo estándar. Me había convertido en una obsesión enfermiza. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que me recordaran lo que éramos ahora. El cuarto día, Vega subió al techo y se sentó a mi lado. No dijo nada por un largo rato. Solo se quedó ahí mirando el horizonte. Finalmente habló. Mi familia estaba en Guadalajara. Esposa, 2 hijos, 7 y 9 años. Esperé que continuara, pero no lo hizo. Lo siento, dije porque no sabía qué más decir. Vega sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. La miró en silencio. Los llamé cuando empezó, justo antes de que cayeran las comunicaciones. Escuché a mi esposa gritar. Escuché a mis hijos llorar. Y luego nada. Solo estática. Guardó la foto. Deberían estar muertos, pero no lo están. Son residuos inviables, como nosotros, esperando ser procesados.
Su voz no tenía emoción, solo hechos declarados con la misma indiferencia de esa transmisión alien. Me levanté y caminé hacia el borde del techo. Podía ver a los otros supervivientes abajo en el patio. Foster estaba hablando con Ramos. Mendoza ayudaba a una mujer mayor a caminar. Un niño jugaba con una pelota encontrada, rebotándola contra el muro una y otra vez con movimientos mecánicos. ¿Qué sentido tiene?, pregunté en voz alta. Seguir. Sobrevivir. ¿Para qué? Ya nos procesaron, ya nos catalogaron. Ya decidieron que no valemos nada. Vega se levantó y se paró a mi lado. No lo sé. Tal vez no hay sentido. Tal vez solo estamos cumpliendo con movimientos biológicos básicos porque nuestros cerebros todavía no entienden que ya estamos muertos. Bajamos del techo. En el comedor improvisado encontramos a varios supervivientes sentados alrededor de una mesa. Uno de ellos, el hombre mayor del suéter rasgado, estaba escribiendo algo en un cuaderno viejo. ¿Qué haces?, le pregunté. Él levantó la vista. Sus ojos tenían esa misma vacuidad que todos compartíamos ahora. Documentando. Todo. Desde el principio. Por si acaso, no sé, por si acaso alguien lo encuentra algún día. Me senté frente a él. ¿Quién lo va a encontrar? Ellos ya tienen toda la información que necesitan sobre nosotros. El hombre siguió escribiendo. No importa. Necesito hacerlo. Es lo único que me queda. Entendí. Todos estábamos buscando algo que nos hiciera sentir que todavía teníamos propósito. Él escribía. Vega miraba fotos. Yo escuchaba transmisiones. Todos tratando de llenar ese vacío con cualquier cosa que pudiera hacer que sintiéramos algo. La noche del cuarto día trajo algo nuevo. No criaturas, sino luz. Una aurora en el cielo nocturno. Pero no era natural. Los colores eran incorrectos. Verdes y púrpuras que pulsaban en patrones geométricos. Todos salimos al patio a mirar. La aurora cubría todo el cielo visible. Y en ese despliegue de luz podía ver formas. Estructuras masivas en órbita. Docenas de ellas. Tal vez cientos. Estaciones espaciales o naves madre. Rodeando completamente el planeta. Fase 2, murmuró Foster a mi lado. Extracción de recursos minerales. Tenía razón. Al día siguiente empezamos a escuchar explosiones distantes. Veníamos del sur, del área donde estaba la ciudad. Grandes detonaciones que hacían temblar el suelo bajo nuestros pies. Subí al techo con los binoculares. Podía ver columnas de humo elevándose en el horizonte. Y algo más. Estructuras emergiendo de la tierra. Torres masivas que crecían como plantas aceleradas, perforando hacia abajo, extrayendo. Están minando el planeta, dije cuando bajé, sacando todo lo que tiene valor. Foster reunió a todos en el patio. Necesitamos movernos más lejos, alejarnos de las zonas de extracción. Mientras más profundo en las áreas rurales, mejor. Pero su voz carecía de convicción. ¿Movernos para qué? ¿Para alargar lo inevitable unos días más? Aún así preparamos los Hammers. Cargamos lo poco que teníamos. 136 personas subieron a los vehículos. Nadie preguntó hacia dónde íbamos. Solo seguíamos a Foster porque era más fácil que tomar decisiones propias. Condujimos hacia el norte durante horas. El paisaje se volvió más árido. Montañas bajas, cactus, tierra seca. Nos detuvimos al anochecer en un valle entre dos colinas. No había estructuras, solo rocas y arena. Establecimos un campamento básico. Fogatas pequeñas, tiendas improvisadas con lonas de los Hummers. Me senté alejado del grupo principal con mi radio de transistores. La transmisión había cambiado. Ya no era solo la voz sin emoción catalogando números. Ahora había otra cosa. Una especie de himno. No había mejor palabra. Sonidos armónicos que se superponían creando algo que podría ser música si no fuera tan alienígena. Me puse los auriculares y cerré los ojos. Los sonidos llenaron mi cabeza. Y por un momento, solo un momento, sentí algo. No paz, no exactamente, sino aceptación. Como si mi cerebro finalmente estuviera rindiéndose a la realidad. Ya no éramos los dueños de este planeta. Éramos huéspedes no deseados esperando el desalojo final. Cuando abrí los ojos, Foster estaba sentado frente a mí. ¿Sigues escuchando eso?, preguntó. Asentí. ¿Por qué? Porque necesito recordar, respondí. Recordar qué fuimos. ¿Qué éramos antes de que nos redujeran a residuos inviables? Foster se quedó en silencio por un momento. Luego habló. Encontramos algo hoy mientras establecíamos el perímetro. Vega lo descubrió en una cueva en la colina oeste. Deberías verlo. Lo seguí cuesta arriba hasta la cueva. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que cupieran 5 personas. Adentro había marcas en las paredes, pinturas rupestres, muy antiguas, representaban figuras humanoides,
y sobre ellas formas que se parecían inquietantemente a las esferas que habíamos visto. ¿Cuántos años tienen estas pinturas?, pregunté. Miles probablemente, respondió Foster, lo que significa que no es la primera vez, completé. Han venido antes, tal vez muchas veces antes. Toqué una de las pinturas, los pigmentos antiguos ásperos bajo mis dedos. ¿Y qué pasó con la gente que hizo estas pinturas? Foster no respondió, pero ambos sabíamos la respuesta. Habían sido procesados, catalogados, descartados, como nosotros. Esa noche soñé por primera vez desde el escaneo. Soñé que estaba de regreso en mi cabina de radio en el edificio del centro. Todo estaba como antes del apagón. Las luces funcionaban. Los monitores mostraban ondas normales. Podía escuchar música saliendo de los altavoces, una canción que conocía de mi infancia. Me sentaba en mi silla y empezaba a trabajar, ajustando frecuencias, tomando notas, haciendo lo que siempre había hecho. Entonces la música se detenía. Los monitores se apagaban y escuchaba pasos detrás de mí. Me giraba y ahí estaba, una de las criaturas. Pero esta vez no sentía miedo, solo curiosidad. La criatura se acercaba y extendía su mano hacia mi cabeza. Cuando me tocaba sentía esos dedos invisibles de nuevo hurgando en mi mente, pero ahora los dejaba entrar, explorando, tomando, y yo solo observaba mientras partes de mí eran extraídas y catalogadas. Me desperté antes del amanecer. Otros también estaban despiertos, sentados alrededor de las fogatas moribundas. Nadie hablaba. ¿Qué quedaba por decir? El sol salió revelando el valle vacío, y en el horizonte más torres de extracción. Más cerca ahora, tal vez a 20 kilómetros, avanzando hacia nosotros. Foster no ordenó que nos moviéramos de nuevo. No había sentido. A donde fuéramos eventualmente nos alcanzarían. Así que nos quedamos. 136 personas en un valle olvidado esperando el final que sabíamos que vendría. Pasé el día escuchando la radio. El himno alienígena se había vuelto más complejo. Capas sobre capas de sonido que creaban patrones que mi cerebro no podía procesar completamente, pero que de alguna forma entendía a nivel visceral. Era una sinfonía de finalización, de cierre. Me quité los auriculares y miré alrededor del campamento. Vega estaba sentado solo mirando esa fotografía. Mendoza dormía con una expresión vacía incluso en sueños. El hombre mayor seguía escribiendo en su cuaderno, aunque las páginas ya estaban llenas. Foster caminaba el perímetro sin propósito real. Todos habíamos sido reducidos a esto. Funciones básicas sin significado. La noche del séptimo día trajo el final, no con violencia, sino con luz. Esa misma luz blanca que habíamos visto en la hacienda, pero esta vez venía de todas direcciones. Del cielo, del horizonte, de la tierra misma. El valle entero se llenó de esa brillantez cegadora, y con ella ese tono agudo taladrando nuestros cerebros. Pero ahora era diferente. No estaba escaneando, estaba borrando. Podía sentir recuerdos desvaneciéndose, emociones siendo extraídas, pensamientos desintegrándose. Lo que sea que quedaba de Daniel Velasco estaba siendo sistemáticamente desmantelado. Caí de rodillas. Otros hacían lo mismo. Algunos gritaban, pero yo no podía escucharlos sobre ese tono. Traté de aferrarme a algo, cualquier cosa, un recuerdo de mi infancia, el rostro de mi madre, mi primer día en la estación de radio, pero todo se deslizaba entre mis dedos mentales como arena. La luz se intensificó, el tono se volvió insoportable, y entonces, silencio, oscuridad. Abrí los ojos. Estaba tirado en la arena, el sol estaba saliendo. Octavo día, me senté lentamente. Otros estaban despertando también, todos vivos, todos intactos físicamente, pero cuando miré sus rostros vi lo que sabía que verían en el mío, nada. Expresiones completamente vacías, los ojos mirando sin realmente ver. Me levanté y caminé hacia donde había dejado la radio. Todavía estaba ahí. La encendí con movimientos mecánicos. La transmisión seguía, pero ahora podía escuchar algo nuevo. Al final del ciclo de repetición había una lista, nombres, números de identificación, y el mío estaba ahí. Muestra 492, Daniel Velasco, inviable. Procesamiento neurológico completo, descartado. Apagué la radio y la dejé caer. Miré el horizonte donde el sol seguía subiendo, hermoso, indiferente, eterno, y no sentí absolutamente nada.